Jóvenes y jóvenes, iniciaremos hoy el estudio del último sistema de numeración. El contenido de este video corresponde a la guía 1.18 y a lo largo del mismo trataremos de explicar en qué consiste cada una de las etapas para convertir del sistema de numeración base 10 al sistema de numeración base 16. Esperamos que con este video aclaren ustedes dudas que pudieran surgir. Hasta ahora hemos estudiado diferentes sistemas de numeración, no posicionales o aditivos y posicionales o multiplicativos. Dentro de los sistemas posicionales que se han estudiado, empezamos con los sistemas babilónico de base 60 y el maya de base 20. Posteriormente, en los días previos a la suspensión de clases presenciales, estudiamos el sistema de numeración binario y en las guías 16 y 17 estudiamos el sistema de numeración octal o de base 8. Esto nos ha permitido tener conversiones de base 10 a base 2 o de base 8 a base 10 y viceversa. Numeración binario, como el sistema de numeración octal, están relacionados, ya que 8, base del sistema octal, es igual a 2 elevado a la 3, donde 2 es la base del sistema binario. Y más adelante veremos un algoritmo muy fácil para conversiones entre binarios y octales. Ambos sistemas tienen aplicaciones prácticas en computación. Ustedes investigaron que bit es la abreviación de dígito binario, la cual en términos técnicos es la menor unidad de información que una computadora puede tener. Un bit tiene solamente un valor que puede ser 0 o 1, apagado o encendido. Mientras que un byte, abreviación de término binario, es la unidad fundamental de datos en los ordenadores personales. Un byte son 8 bits contiguos. El byte es también la unidad de medida básica para memoria, almacenando el equivalente de un carácter. Un inconveniente que se tiene con el sistema binario es que un número escrito en el sistema decimal relativamente pequeño resulta muy extenso de expresar en sistema binario. Por ejemplo, el numeral 4064 en base 10, al traducirlo a su forma binaria resulta un polidígito muy largo, que tiene 6 unos y 6 ceros. Lo podríamos agrupar en grupos de 3 o en grupos de 4, pero siempre es una expresión extremadamente larga. Veamos a binario. Haciendo divisiones sucesivas, vamos a encontrar la serie que están viendo ustedes de divisiones en las que el residuo puede ser 0 o 1. Empezamos con
4064 entre 2 y obtuvimos 2032. Y vamos a llegar a la última división, que es 3 entre 2 con residuo 1 y cociente 1. Ahora comenzamos a generar el binario a partir del cociente 1, residuo 1. De ahí las flechas nos están indicando en qué orden deberemos de ir haciendo la escritura de los dígitos hasta el último residuo. Con ello obtuvimos precisamente ese largo número, ese choricito de números, unos y ceros. Veremos ahora nuestro último sistema de numeración posicional. Es el sistema de numeración hexadecimal. La base de este es 16, que como pueden observar también está relacionado con el 2, ya que es la cuarta potencia de 2, 16. Dado que es de base 16, necesitaremos 16 dígitos. Y para ello vamos a utilizar los 10 dígitos de nuestro sistema decimal, que están apareciendo ahí y que nosotros conocemos. Y para alcanzar los 16 dígitos, pues haremos uso de las primeras 5 letras del alfabeto: A, B, C, D, E y F. Realmente son las primeras 6 letras del alfabeto. Entonces tenemos los dígitos del sistema hexadecimal o de base de 16: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A, que va a representar el dígito 10. B, el dígito 11. C, el dígito 12. D, el dígito 13. E, el dígito 14. Y F, el dígito 15. Veremos algunos ejemplos ahora de conversión. ¿Cómo convertir 50 base 10, a un número en base 16? Esto lo hacemos con el algoritmo de las divisiones sucesivas. Al dividir 50 entre 16, obtenemos 3 de cociente y un residuo de 2. Ello significa que 50 base 10 se debe expresar como 32 en base 16. Veamos otro ejemplo. El 63 en base 10, ¿cómo lo vamos a representar en base 16? Nuevamente hacemos nuestra división: 63 entre 16, obtenemos el cociente 3. Al multiplicar 3 por 16 obtenemos 48. Restamos 63 de 48 y ahí concluimos nuestro proceso para obtener el equivalente hexadecimal. Observamos que el residuo en la división es 15 y 15 es representado por el dígito 16. Por lo tanto, 63 en base 10 se va a representar como 3F base 16.
Ahora vamos a ver cómo convertir un hexadecimal a decimal. En este lo que tenemos que tener presente, igual que en algoritmos análogos a los utilizados hasta ahora, con bases diferentes, es tener las potencias de base 16, que tendríamos de derecha a izquierda, empezando por 16 a la 0, 16 a la 1, 16 a la 2, etc. Y nos va a dar los resultados. 16 a la 0 es 1, 16 a la 1 es 16, 16 a la 2, 256, 16 a la 3, 4096. Y ahí vemos otros operadores para 16 a la 4 y 16 a la 5. Observen que para 16 a la 5 el operador ya es un número bastante grande, 1.048.576. El polidígito B o A de base 16 se descifra entonces así. Vamos a necesitar las tres primeras potencias de base 16, que serían 1, 16 y 256. Y al operar estas multiplicaciones, 1 por A, 16 por 0 y 256 por B, que serían 256 por 11, 16 por 0 y 10 por 1, obtenemos los sumandos 2816 más 0 más 10. El resultado de esta suma es 2826, por lo tanto el hexadecimal B o A es igual a 2826. Veamos otro ejemplo. FFF de base 16. El operador para las primeras tres posiciones serán 1, 16 y 256. Y tendremos que multiplicar cada uno de estos operadores por el representante de f, que es 15. Al final tenemos que FFF base 16 corresponde al decimal 4095. Es conveniente hacer la observación que el polidígito hexadecimal FFF es análogo al 999 de base 10, ya que al 999 le sigue el 1000 en base 10. De igual forma, al FFF 16, base 16 le sigue también el 1000 en base 16. Y el que sigue en ambos casos, tanto el después de 999 como FFF, será el primer número que utiliza la cuarta posición. Finalmente, regresando al ejemplo inicial en el que expresamos el polidígito decimal 4064 en sistema binario, vimos aquí que su expresión binaria es muy larga y por lo tanto incómoda de escribir o trabajar, incluso más susceptible de ser escrita con error. Veamos ahora cuál es su expresión hexadecimal, porque probablemente
con esta expresión hexadecimal no necesitamos tantos dígitos como en el sistema de base 2. Iniciamos nuestro algoritmo con las divisiones sucesivas que conocemos. 4064 lo vamos a dividir entre 16 y vamos a obtener el cociente 254 con un residuo 0. Proceso tomando el cociente 254 entre 16. Con esta división vamos a obtener cociente 15 y un residuo de 14. Y hasta aquí el proceso de obtención de los dígitos de nuestro polidígito hexadecimal. Tenemos el 15, el 14 y el 0. Sabemos conclusión. $4064 en base 10 será igual al hexadecimal FE0 de base 16. Y con este concluimos lo relacionado con el sistema de base 16 o hexadecimal. Pues bien, chicos y chicas, hemos concluido este video. Ahora a trabajar las guías 1.18 y 1.19. Espero que tengamos suficiente información para poderlas trabajar. La guía 1.18 es contenido, mientras que la 1.19 es una hoja de ejercicio. Esta será la que ustedes me deberán enviar en formato Word con sus respuestas. Muchas gracias, espero que estén bien, que el Señor nos siga bendiciendo y primero Dios, pronto nos vamos a volver a ver. Feliz día.